Hola, bienvenidos nuevamente a esta pantalla de Cablevisión Bragado, en este espacio que hemos denominado CBN Economía. Hoy vamos a hablar otra de las enfermedades de la economía, que es el lavado de dinero. Obviamente siempre pensándolo desde el lado de la prevención, no del lado de la difusión, es una actividad delictiva, obviamente, y que lamentablemente a nivel mundial y en Argentina, podemos decir también en Latinoamérica, lo estamos viendo cada vez más a menudo, lamentablemente. ¿Qué es el lavado de dinero? Básicamente es un procedimiento que se pretende disimular, intervenir en la economía desde un dinero o bien que es de origen ilícito, transformándolo en lícito. Por eso se utiliza mucho el sistema financiero, porque un dinero de la economía informal puede ser desde la evasión o justamente de trata de personas, de la droga, de armas. El lavado de dinero apunta mucho más internacionalmente apunta mucho más a los delitos más graves que la evasión. Pero en Argentina la evasión está incluida en lo que es el lavado de dinero. Entonces básicamente es como el lavador, cometiendo esta práctica ilegal, introduce dentro de la economía formal de un país, en el sistema financiero, ahora vamos a ver distintos canales que tiene para hacerlo, dinero de origen ilícito e intenta convertirlo en dinero lícito. Justamente hay distintas estrategias que va haciendo hasta colocarlo en la economía. Nosotros estamos evaluando y analizando con distintos legisladores. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso Nacional, comenzando con distintos legisladores justamente con esta ley que se acaba de aprobar del blanqueo de capitales. Lo vemos con mucha preocupación porque justamente es una herramienta que le están dando en Argentina para el que el lavador introduzca en el sistema formal de la Argentina dinero de origen ilícito o que no está declarado. Sí, tenemos que alertarles. Hemos tenido contacto con la ley, la hemos analizado y justamente, como le comentaba, hemos discutido con nuestra opinión con distintos legisladores. La ley lo que sí prevé es un blanqueo o una discreción con el tema de AFIP. Todo lo que es impuesto, la parte impositiva, sí, es como que un blanqueo, no le preguntan sobre el origen y tampoco van a cobrar impuestos de lo anterior e incluso para la colocación en el sistema argentino. No así con el tema del blanqueo. Cuando hablan de la 25246, que es la ley del blanqueo de capitales, justamente el proyecto, y ahora que es ley, expresa concretamente que el sistema financiero va a aplicar todos los requisitos y va a hacer todas las averiguaciones que correspondan para esta ley de prevención del lavado de capitales. Con lo cual, el que está haciendo esta práctica, que sepa que va a entrar el dinero en el país y va a tener un blanqueo impositivo. No así con el tema de prevención del lavado de dinero, que todas las entidades financieras, los sujetos obligados, no solamente las entidades financieras, los van a analizar en profundidad, los van a investigar y de ser una actividad sospechosa y que no tenga una correlación con su origen o con el perfil de ese cliente, los van a reportar a la UIF, que es la Unidad de Información Financiera. Si vamos a las distintas etapas que tiene el lavado de dinero, justamente son tres. Es un proceso que puede llegar a ser complejo, pero en la teoría, en la definición teórica, para separar los distintos estratos o etapas, se ha definido en tres: la colocación, la estratificación y la integración. La colocación es justamente cuando llega, la parte física, cuando introducen, es la más difícil para el lavador, introducirse en el sistema financiero, introducirse en la compra de un bien, según distintas herramientas o canales que tiene como para entrar en la parte formal. Ese dinero ilegal entrar en la parte formal. La estratificación es, una vez que logró entrar, cómo va disimulando y va haciendo distintas operaciones para ir mutando ese dinero. Entra como en una caja de ahorro, pasa a un plazo fijo, ese plazo fijo hace una colocación en la bolsa, retira la bolsa, parte lo puede cobrar en el exterior con una ADR, parte lo puede cobrar localmente, y entonces empieza a mover ese dinero. Eso es la estratificación. Y luego la integración es justamente cuando empieza a mover esas ganancias, ese producido de ese dinero, ese movimiento que tuvo en el sistema financiero, por ejemplo, puede haber otros,
es como lo saca, compra un bien, compra un inmueble, compra un rodado. Entonces es como que ya directamente cuando van a ver el origen de ese inmueble o el origen de ese rodado, surge del sistema financiero, surge de un plazo fijo o surge de una venta de acciones. Con lo cual, si no fue detectado en todo ese procedimiento, el lavador ha conseguido su cometido y ha terminado de formalizar esta práctica ilegal de lavado de dinero por medio del sistema financiero. En la infografía que vemos en pantalla vamos a ver 3 mapas del mundo para evaluar distintas temáticas respecto del lavado. En la primera infografía vemos claramente la informalidad en el mundo. El color amarillo muestra los países con mayor informalidad y los de color celeste los de menos informalidad. Esa es una primera infografía. En la segunda vemos lo que es color rojo, es justamente lo que tienen menor cantidad de años de democracia y de Estado de Derecho y de institucionalidad en sus entidades. Y la tercera de las pantallas vemos en color azul lo que tiene menor bancarización en el mundo y lo que es color verde mayor bancarización. ¿Qué queremos decir con esto? Si uno podría intercalar o superponer las 3 vistas que hemos visto: informalidad, Estado de Derecho y bancarización. Justamente los países que tienen mayor informalidad, menor Estado de Derecho o menos años de experiencia de prácticas democráticas y justamente menor bancarización son los que están teniendo mayores problemas en prevención del lavado de dinero. Y justamente el lavador son los países que más elige porque tienen al tener menores prácticas, tienen menores controles. Con lo cual es por algo que desde los países más desarrollados bajan las normativas a cada uno de estos países menos desarrollados en esta temática, como para que los apliquen, más que nada por la experiencia que han tenido ellos en años anteriores y porque es un flagelio a nivel mundial. En cada país hay unidades de información financiera. En Argentina justamente se llama UIF, Unidad de Información Financiera de la Argentina, que es la encargada de recolectar, analizar, definir cuáles son los sujetos obligados. Después eso se transforma en ley, obviamente, del Congreso Nacional, pero es la encargada de monitorear todo el sistema, tanto financiero como hay muchísimos sujetos obligados. Los contadores son sujetos obligados, los escribanos, los registros de automotor, todo el sistema financiero. Son más de 21 en este momento sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera. Ellos controlan, obviamente usan datos tanto nacionales, internacionales, y con esa información van teniendo el monitoreo, una muestra de todo el movimiento financiero en la Argentina, incluso relacionándose con otras unidades financieras de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos se llama FinCEN, que tiene otra serie de controles. Por ejemplo, la UIF local no tiene un control específico tanto ni del Congreso Nacional ni del Poder Ejecutivo de cómo maneja, cómo evalúa y cómo monitorea los casos, las operaciones sospechosas que cada uno de los sujetos obligados a informar le envían a la UIF. No están muy regulados los tiempos que tiene si bien están regulados, no tiene un control de en qué momento tiene que iniciar un proceso judicial sobre estas personas que tuvieron un reporte de operación sospechosa. En el caso de Estados Unidos, en la FinCEN tienen un control mucho más riguroso del Congreso Nacional, de muchos legisladores, incluso del Poder Ejecutivo, sobre esa operatoria. En la UIF Argentina estamos viendo que por ahí no es tan... es más laxo el control, y por eso estamos viendo en los últimos casos que estamos viendo a nivel periodístico que por ahí hay un ROS, se llama, el reporte de operación sospechosa, que estaba 2 años en análisis y no habían tenido una evolución, y ahora por los movimientos periodísticos y por todo lo que se ha ido descubriendo, aparecen a la luz esos reportes. Si hubiera tenido un control esa unidad de información financiera, o un registro, o un timing de decir, bueno, en tal momento lo tenés que pasar a la etapa judicial, distinto hubiera sido el caso. Si vamos finalmente a las estadísticas básicas que tiene la UIF, por ejemplo para el 2012, que es el año que está cerrado, los ROS que han reportado todos los sujetos obligados son 35.705, de los cuales sumarios iniciados hay 17. De los 35.000 solamente terminaron en sumario 17 y 40 sumarios en trámite. Yo digo, para que vean la disparidad que hay entre lo que se reporta como una operación sospechosa. Hubo un comité o una comisión en cada uno de los sujetos obligados que identificó que había
35.705 actividades sospechosas y las reportó la UIF. De todos esos, solamente 17 fueron sumarios, se iniciaron 17 sumarios, 40 están en trámite. Hay sanciones administrativas, obviamente. De las sanciones en pesos que hubo durante todo el 2012, son 93.911.861 pesos, de los cuales solamente 100.000 pesos fueron abonados. Los demás están todos en proceso han sido recurridos, han sido apelados, entonces justamente siguen avanzando en ese esquema. Con lo cual, es una tarea difícil la de la UIF, pero a la vez estamos viendo que por ahí, al no tener un control o un monitoreo superior que regule su funcionamiento, ocurren estas disparidades, y justamente son huecos o canales o grietas que el lavador ve. Entonces, nuevamente, si vemos a lo que habíamos visto en los planos, cuando ven mayor nivel de informalidad, menor institucionalidad y menos bancarización, el lavador son países donde ven más adecuado canalizar sus operaciones en perjuicio de la economía nacional.